Vamos a leer un pasaje, hermanos, que muchos conocemos, hermanos. Hay un pasaje que nosotros ya lo sabemos, hermanos. ¿Saben? ¿Se acuerdan de que Satanás fue a tentar a nuestro Señor? Cuando estaba en ayuno, cuando el Señor estaba cansado, cuando el Señor ya no podía más su cuerpo, porque hay que reconocer algo, hermanos. Hay algo que enseña la Biblia, que nos trata de explicar. Y que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús le hacían una herida, sangraba. Si Jesús se sentía triste, caía su lágrima. Pero ahí nosotros vemos que Jesús era 100% hombre. Pero también vemos que Jesús era 100% Dios. Porque Él podía hacer los milagros. Algo que un hombre no podía hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús era 100% hombre. En la condición de un hombre. Y 100% Dios. Que aún estando en la condición de hombre, no dejaba de ser Dios. Amén. Eso solamente se los quiero decir, hermano, porque el diablo, hermano, fue a tentar a nuestro Señor. Porque el diablo sí sabía que Jesús era 100% hombre, aunque era Dios. Amén. Entonces el diablo se aprovechó de que Jesús estaba indefenso en ese momento porque le faltaban las fuerzas, porque había ayunado 40 días y 40 noches y no había comido nada. Y el diablo, como es un pillo astuto, ¿qué hace? Él escoge cuando tú estás débil para que te vaya y te tiente. Para que te diga, he escuchado que tú eres el Hijo de Dios, pero quiero que me lo demuestres, amén. Para eso les voy a pedir, hermanos, que busquen acá en sus Biblias, en Mateo capítulo 4, del 1, y vamos a darle un repaso acá porque donde nos vamos a enfocar va a ser en el libro de Salmos capítulo 91, pero ahorita vamos a buscar en Mateo capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan dicen amén para que yo lo sepa y podamos dar inicio, amén. Amén. Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 1 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Amén. Entonces, como al principio, hermanos, yo ya les había dicho, ¿qué hizo Satanás? Satanás es un pío astuto. Él busca cómo engañar a las personas, pero al único que no buscó cómo engañar es al Señor. Amén. Porque él, hermanos, él sabía, él dice aquí, que le decía, si tú eres el Hijo de Dios. Amén. 3 veces el Satanás, hermanos, se lo viene a decir a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Será que Satanás no sabía que era el Hijo de Dios y quería que se lo comprara? Claro que no. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero Satanás lo que quería era tentar al Señor, desobedecer, que haga que nuestro Señor desobedezca la palabra de nuestro Padre. Amén. Entonces, ahí hay que dejarlo en claro igual, que Satanás parece que él conocía la palabra. Parece que él estaba estudiando, tal vez en ese momento no tenía la Biblia, tenía la Torah. ¿Y cuál era la Torah? Era el Antiguo Testamento que tenían los judíos. Entonces parecía que Satanás ya había estudiado la palabra. Parecía que es lo que Dios ya ha puesto, ya ha dicho. Pero hay algo interesante que es donde nos vamos a basar en la prédica de hoy, en el mensaje. Y es donde dice, segunda tentación que Satanás le quería hacer a nuestro Señor, y dice así. Entonces, en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué quiere decir? Que Satanás llevó a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, no creo que Satanás tenga tanto poder
como para teletransportarse. ¿Qué hace Satanás? Satanás, la manera que utiliza, te pone un espejismo. Es como cuando uno te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú pruebas esta droga, vas a sentirlo mejor. Con esta droga tú vas a sentir tanto placer. Pero Satanás no te dice los efectos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás te pone como un espejismo. Te pone como un espejo. Y al parecer parece que es la realidad. Pero no es. Pero aquí la palabra de Dios dice que al Señor lo llevó. Tal vez lo llevó por medio de una visión. Tal vez le mostró. Tal vez una ilusión. Pero lo que Satanás hizo, que llevó a nuestro Señor y le mostró toda la gloria que había en el mundo. Todas las tribus. No sé si ahí estaban los aztecas. Yo no sé si ahí estaban los mayas. Yo no sé si ahí estaban los chinos construyendo su pirámide, pero Satanás le dijo, ¿sabes qué? Jesús, tú conoces esto. A mí todo esto ya me lo dejó Dios. Desde que Adán pecó, a mí me dejaron todo el mundo para mí. Yo soy el Dios de este mundo, dijo Satanás. Y yo tengo el poder, Jesús le dijo, de darte todo esto, si tú me adoras. Pero hermanos, en este versículo 5, a Jesús le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. Yo sé, Satanás le estaba diciendo al Señor, yo sé que en la Biblia, yo sé que en la Torah, el Señor tiene escrito que si tú te lanzas acá, Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra, dice. Y Satanás lo sabía, y Jesús lo sabía. Pero Jesús, ¿qué dice? Escrito está, también no vas a tentar al Señor tu Dios. Pero hermanos, solamente quería darle un pasaje acá, hermanos, así un paseo. Porque donde nos vamos a basar es ahí en Salmo 91, hermanos. Y vamos a buscar en Salmo 91 para que podamos entender más de lo que estaba hablando Satanás y de lo que Satanás le estaba diciendo a nuestro Señor Jesús para que Él caiga en la tentación. Mas Él nunca cayó. Salmo 91, un salmo que muchos conocen y hay muchos hermanos, muchos religiosos que le ponen en las puertas de su casa pensando que con eso van a espantar a los malos espíritus, a los demonios. Pero lo que no saben es lo que nosotros vamos a explicar ahora. Salmo 91. Cuando lo tengan dicen amén. ¿Amén? Y dice así. Vamos a leer el versículo 11, hermanos. Salmo 91, versículo 11, y dice así. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, si nosotros leímos el Nuevo Testamento, y esto ya estaba escrito años y años atrás, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera acá en este mundo, entonces Satanás ya lo sabía. Satanás le recitó algo que está escrito acá en la Biblia. Pero lo que nosotros vamos a entender en este pasaje, es que no cualquiera que lea este pasaje, o cualquiera que tenga puesto allá, ¿cómo se llama? Una imagen o tal vez el texto allá en la puerta de su casa, eso no va a espantar a los demonios. Eso los demonios solamente se van a pasar y se van a reír porque Satanás conocía esta palabra. A Satanás no le hace ningún mal que nosotros le recitemos la palabra de Dios porque ella la conoce. ¿Qué le hace mal a Satanás? ¿Cómo nosotros podemos ahuyentar a Satanás? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros permanezcamos firmes en él y el diablo va a huir. Entonces nosotros no tiene ningún efecto que yo le diga a Satanás, esto del Señor te va a derrotar, en Apocalipsis lo dice, no. Satanás ya lo sabe. Lo que Satanás, para que Satanás se aleje, es que nosotros demostremos que somos hijos de él. Por eso en ningún momento, si alguien siente una presencia en su casa, no lea esto. No lo lea. Porque Satanás ya lo sabe. Mejor que ore al Señor. Entréguele su vida al Señor. Y Satanás ahí va a huir. Porque va a decir, este no me pertenece. Este está protegido por Dios. Por más que yo quiera entrar, no puedo. Porque vamos a leer en el versículo 1 de Salmo 91 y dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que para que Satanás no nos haga daño, o para que Satanás no nos pueda tentar, o para que Satanás no salga con la suya, ¿qué es? Que nosotros habitemos bajo el abrigo, bajo la sombra del Altísimo. Amén. Pero yo les quiero hacer un ejemplo. Si nosotros ponemos, vamos a suponer, una casa. Ya vieron que cuando pega el sol de un lado, se hace una sombra. Pero a los costados y atrás, siempre hay sol.
quiere decir que donde pega el sol, se va a hacer una sombra. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a estar protegidos. Porque dice que el abrigo es una protección. El abrigo es la protección que da el Señor. Y es como se llama, es donde nos protege. Amén. Es un refugio que nos da el Señor. Pero donde nosotros debemos estar para que Satanás no nos toque, es bajo la sombra, en el abrigo del Señor. Pero si nosotros sabemos que debemos estar bajo la sombra del Señor, pero sabemos que si estamos en la sombra del Señor no podemos pecar. Si estamos bajo la sombra del Señor, no podemos mentir. No podemos engañar a nuestra mujer, no nos podemos emborrachar. No podemos tramar mal contra nuestro prójimo, porque si no el Señor no va a estar con nosotros. Y nosotros ya no vamos a poder estar bajo la sombra del Señor. Entonces, ¿qué hace? Hay un impedimento que hace que, ¿por qué Satanás nos tiene como unos esclavos? ¿Saben? ¿Por qué cualquier cosita que pasa, cualquier prueba, nosotros ya caímos? Porque nosotros no estamos bajo la sombra de Dios. Y nosotros no queremos estar en la sombra de Dios, porque si sabemos que estamos en la sombra de Dios, sabemos que nosotros no podemos actuar como nos dé la gana, sino que debemos permanecer en Dios firmes y fieles, sabiendo que Él nos va a rescatar. Pero nosotros debemos obedecerlo para que permanezcamos bajo su sombra. Entonces, la gente no sabe esto. La gente piensa que esta palabra, si se la recita a los demonios, se van, pero no es así, sino que tiene que permanecer uno bajo la sombra del Altísimo. Pero hay algo interesante de acá, de este pasaje, que en este pasaje, en mi parecer, veo que Dios habla, el Padre habla, y también el Espíritu habla. Porque ¿saben qué dice? Cuando nosotros leímos, dice así, en el versículo 10, que no te va a sobrevenir mal. Dice, va a mandar Dios a sus ángeles para que te guarden, dice, para que no tropieces. Hay alguien acá que está hablando. Alguien que estaba escribiendo esto, estaba hablando y estaba diciendo la verdad. Amén. Entonces, si nosotros tenemos en claro esto, que hay alguien que escribió esto y estaba hablando con la verdad y estaba hablando con la sabiduría de Dios, entonces nosotros sabemos que esto es ciertísimamente cierto, correcto. Esta palabra es verdadera. Pero hay algo que les quiero recordar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba a ascender? Y sus discípulos estaban allá tristes y decían, se va a ir nuestro maestro. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estábamos con Él y sabíamos que si estábamos con Él, teníamos la protección. Sabíamos que si estábamos con Él, no podíamos temer. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Si yo me voy, ahora que yo me vaya, no piensen que yo los voy a dejar huérfanos. ¿Qué va a hacer el Señor? Dijo. ¿Alguien se acuerda qué dijo el Señor? Que si Él se va, para que no deje huérfanos a sus discípulos. ¿Saben qué les dijo el Señor a sus discípulos? ¿Cuál fue la palabra de aliento? Que el Señor le dijo, voy a rogarle a mi Padre que manda al Consolador. ¿Y cuál era la tarea del Consolador, del Espíritu Santo? Es que Él iba a acordar la palabra que ya había hablado Jesús y la palabra que estaba escrita acá, el Espíritu Santo le iba a acordar. Amén. Y aquí estaba hablando. Nosotros sabemos que el salmista no solamente estaba escribiendo, sino que era el Espíritu Santo del Señor que estaba guiando la pluma y estaba escribiendo esto, que es verdadero. Entonces sabemos que el que está hablando acá, no te preocupes, no va a venir ningún mal. El Señor va a mandar sus ángeles. Vemos que hay alguien que está hablando acá. Yo no creo que un hombre simple esté hablando esa palabra, sino que era el Espíritu Santo del Señor que estaba guiando a aquel hombre para escribirlo. Pero hay algo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba crucificado? ¿Se acuerdan que Jesús murió para pagar aquel precio por nuestros pecados? Aquella paga que nosotros teníamos con Dios y Jesús la pagó. Yo les voy a hacer esta pregunta. Dios dejó a Jesús en el Seol, en el mundo de los muertos, o se puede decir en el infierno, o puede decir donde estaban los muertos, donde fue a acabar nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo dejó desamparado el Señor? Vea que no lo dejó. Porque vemos que Él descendió con su gloria. Y vemos que después de eso, dicen Hebreos, que el Señor lo glorificó. ¿Y qué hizo? Que sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo dejó como heredero de todo. Y Jesús es Dios. Pero hay que aclarar también algo. También Jesús le dijo, en tu nombre se va a doblar toda la rodilla. Y nosotros vamos a decir, ¿será que es cierto eso?
¿Ustedes creen que es cierto? Amén. Y vamos a leer qué dice acá en el versículo 14 del mismo Salmo 91. Y dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vemos que el que está hablando acá ya dejó de hablar el Espíritu Santo, que estaba recordando lo que el Señor había dicho. Y ahorita empieza a hablar ¿quién? Dios nuestro Padre. ¿Por qué Él dice así? Porque déjeme decirle algo. ¿Por qué yo les digo que el Espíritu Santo estaba guiando la letra, la pluma? Porque si fue el hombre que escribió esto, ¿en quién nosotros debíamos creer para que nos libre de la muerte? Sería en el hombre. Porque aquí está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y entonces nosotros ahí sabemos que ese ya no es un hombre que está hablando. Y el Espíritu Santo de un momento se detuvo y ahorita Dios entra y dice, ¿sabes qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice. Dice, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con él yo estaré y lo voy a glorificar, dijo el Señor. ¿Se acuerdan también cuando Jesús decía, si yo hago algo, glorifico al Padre? Y si el Padre me envía a mí, me glorifica a mí, y ambos iban glorificando, dice la palabra de Dios. Yo glorifico al Padre y el Padre se glorifica a mí. Entonces vemos que el que estaba hablando acá es el Padre. Y el Padre, yo les voy a decir algo, aquí no mintió, porque a Jesús lo levantó de la muerte. Lo levantó de ahí, no dejó que vea corrupción, como decía la palabra de Dios. No dejaré que mi santo vea corrupción. Y nosotros debemos distinguir que el que está hablando ahorita acá es el Padre. ¿Y qué dice? ¿Saben por qué rescaté a mi hijo? ¿Saben por qué yo estuve con él en la angustia? ¿Saben por qué le di larga vida? Por cuanto conoció mi nombre, por cuanto puso su amor en mí y nunca cayó en la tentación, porque nunca me falló. Y porque aún cuando estaba a punto, tal vez estaba el Señor tal vez sufriendo cuando decía, Padre, que se pase esta copa de mí. Cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía, el Padre dijo, ¿sabes qué? Por cuanto tú me obedeciste, por cuanto tú me obedeciste, por cuanto fuiste fiel, dice así, por cuanto has puesto tu amor, yo también le glorificaré. Entonces nosotros nos damos cuenta que Satanás, lo que le estaba hablando a Jesús para tentarlo, era la misma palabra de Dios. Lo mismo que el Señor le había puesto, Satanás estaba utilizando la misma palabra. ¿Se dan cuenta cómo es el enemigo? Satanás no fue a decirle una mentira al Señor Jesucristo. Tal vez la mentira que sí Satanás le estaba diciendo a Jesús era de que si se arrodillaba delante de él, le iba a dar todo el mundo. Porque Satanás es un pío. Y si Jesús, yo sé que nunca Jesús se hubiera arrodillado. Pero un decía así, que el Señor me perdone, si Jesús se hubiera arrodillado, Satanás tampoco le iba a dar el mundo. Yo me imagino que Satanás iba a burlar del Señor, le iba a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quería. Y ahorita el Señor, ya pecaste delante del Señor. Le fallaste. Pero nosotros, eso es imposible imaginar. Solo es un decir. Pero Satanás le estaba hablando con Jesús con la verdad. El Señor ya dijo que si va a mandar sus ángeles. Le habló con la verdad. La misma palabra utilizó para que vean qué pillo es Satanás. Pero después, cuando nosotros empezamos a leer, vemos una larga lista de versículos desde el 2 que dice así: diré yo a Jehová, esperanza mío y castigo mío, ¿en quién confiaré? Ahorita nosotros damos cuenta que ya no es el Espíritu Santo que en este momento está escribiendo la tinta. Está escribiendo. Y vemos que ya no es el Padre, sino que está diciendo, diré yo a Jehová, dice, mi esperanza mío y mi castigo mío, en él confiaré. ¿Ven que son tres tipos de personas que están hablando acá? Uno que está diciendo, por cuanto que está diciendo que en mí va a confiar y que yo voy a hacer su castigo mío y que en él va a confiar hasta la muerte, dice. Digo, vemos que de último está hablando y dice, por cuanto has puesto mi amor. Y después de eso, vemos que entra la segunda, la persona del Espíritu Santo, que le dice, empieza a recordar a Jesús
lo que el Padre ha dicho, y le empieza a decir: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. ¿Qué dice? Van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no te va a tocar. Y entonces vemos que el Espíritu Santo está haciendo la tarea que está haciendo en este momento. ¿Y qué hace? Recordar lo que el Señor ya tiene plasmado acá en la Biblia, en la Escritura. Y le está diciendo a Jesús: claro, si tú pones al Señor como tu esperanza y castigo mío, claro, dice, van a caer 1000 a 10,000 a tu diestra, dice, pero a ti no te va a tocar. ¿Y qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? No todos se dieron la media vuelta. No Pedro lo negó 3 veces. No Judas lo traicionó. Y entonces, ¿quién permaneció ahí? El que le dijo a Jehová, como dice acá: diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, yo en ti voy a confiar. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Por cuanto has puesto tu confianza en el Señor, van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te va a tocar nada. Y de último el Señor le dice: por cuanto tú has puesto tu amor en mí, yo te voy a librar y te voy a glorificar. Vemos qué bonita es la palabra de Dios. Pero ven qué triste es cuando alguien solamente tiene un cuadro con estos versículos y entran y uno dice: ay, está muy bonito tu texto. Y uno dice: sí, dice, cuando yo me siento solo, cuando siento que algo, siento una presencia, lo empiezo a leer. Pero nosotros ya conocemos que leerlo no hay ningún cambio, no hay ningún efecto en recitarlo. Los demonios se van a reír porque hasta conocen la palabra mejor que nosotros. Entonces, ¿cuál es la eficacia de la palabra de Dios? Que nosotros permanezcamos bajo su sombra. Porque Satanás no puede ni llegar a la sombra del Señor. Para decirle esto, para que vean el poder que tiene la sombra de Dios, que les voy a decir un ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor le dijo: ¿saben qué? Ir y predicar el Evangelio, y todas estas señales los va a acompañar? ¿Qué decía la palabra de Dios? Que cuando Pedro estaba caminando, que solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que la gente quería pasar y solamente que quería que la sombra de Pedro les cayera, que les pasara, porque quedaban sanos. Entonces vemos que tan poder tiene una sombra cuando el Señor ha dicho: ¿sabes qué? Yo decreto, yo establezco, yo te digo que vas a tener autoridad y vas a tener poder porque yo así lo quiero, para que todos crean que yo habito en ustedes y ustedes habitan en mí. Ven que la sombra es poderosa. Imagínense, si solamente esa era la sombra de Pedro, y no es que Pedro tenía el poder, sino que el Señor le tenía dado el poder para que la gente creyera. Pero se imaginan estar bajo la sombra del Señor. Se imaginan, Satanás no, de loco quisiera pisar esa sombra. Satanás sabe que si llegara a pisar aquella sombra, aunque sea 1 milímetro que esté cerca de la sombra de Dios, él sabe que nunca lo pudiera contar. Sufriría demasiado. Yo no sé qué pasaría, pero es imposible que alguien que esté en pecado, alguien que esté entregado a la inmundicia y esté bajo la sombra del Señor. Entonces nosotros ya vemos por qué a veces nos pasan muchas cosas y caemos en la tentación, y Satanás viene y hace que nos caigamos y después se burla de nosotros, porque nosotros no estamos bajo la sombra de Dios, porque nosotros no tenemos puesto a nuestro Señor como castigo, ni como esperanza, ni confiamos en Él. Por eso Satanás se ríe de nosotros. Pero nosotros que ya conocimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, sabemos que la palabra de Dios es eterna y tiene poder, y sabemos que la palabra de Dios tiene poder en lo que aplican en su vida, los que la viven, ahí se muestra un verdadero cambio. Ahí Satanás huye de aquellos. Es cuando el Señor dice: no te preocupes, porque Satanás solamente va a estar alrededor, buscando a quien devorar, dice. Pero Satanás va a esperar cuando ya no leas la Biblia, cuando ya no ores, cuando ya no ayunes, cuando dejes de faltar a la iglesia, cuando ya dejes de buscar al Señor, es cuando Satanás va a venir. Y te va a decir: oye, ¿sabes qué? Pero si el Señor tiene dicho esto, y va a utilizar tal vez la misma palabra de Dios para hacer caer, aún a los escogidos, como dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, esta es la palabra de nuestro Dios. Aquí, hermanos, se termina el mensaje, mas sin embargo, no se termina el poder de Dios. La palabra sigue y sigue, pero nosotros debemos entenderla. Debemos entender que debemos estar bajo la sombra, no recitar, sino bajo la sombra del Altísimo. Amén. Hermanos, este fue un pequeño mensaje, un corto mensaje, pero con gran poder, porque es la palabra de nuestro Dios. Amén.
Vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración y vamos a decirle al Señor, dame fuerzas para continuar, dame fuerzas para seguir. Quiero estar bajo tu sombra. Padre bendito que estás en los cielos y en este lugar, mi Dios. Muchas gracias por haberme permitido dar este mensaje, mi Señor bendito, a mis hermanos para traerles esa palabra tuya.